Hola, buenas tardes de nuevo. Gracias por estar aquí a escuchar. Este es el segundo panel, la segunda conversación de este programa Encuentros titulado Cuando todo esto arda. Y en este caso vamos a conversar sobre pedagogía, educación y cuestiones adyacentes y alrededor de ellas y su importancia en estos momentos que estamos viviendo. Y estoy muy feliz de compartir escenario esta vez con Pablo Helguera, artista y educador, Sara Germán, curadora jefe del Centro León en República Dominicana, Obultur Musoglu, curadora turca basada en Berlín, y Erika Flores, curadora, directora artística de Lugar a Dudas en Cali. Así que vamos a dar comienzo. Como en la ocasión anterior, voy a dejar que cada uno se presente, ponga alguna cuestión encima de la mesa y empecemos a partir de ahí a conversar y a ver a dónde nos lleva esto. Pablo, te dejo. Muchas gracias, Juan. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por asistir. Es un placer estar aquí con mis colegas. Yo fui invitado a presentar primero porque quizá mi preocupación es la más larga de formular, pero trataré de ser eficiente y mostrarla con 10 imágenes que son las que me provocan ciertas reflexiones que quisiera compartir y eventualmente mostrar con ustedes. La primera imagen es de una campaña anti-Tesla en Londres que se realizó hace poco en el verano pasado. Estamos en un momento en que la proliferación del autoritarismo se está dando en paralelo a la proliferación de la inteligencia artificial. Si bien estos dos fenómenos no se suelen ver como algo que están correlacionados, ambos representan la llegada de un momento distópico que se ha mostrado o discutido en novelas como en 1984 de George Orwell. Inevitablemente vemos el poder incremental de los tech bros como Elon Musk y el control monopólico de las redes sociales y de las tecnologías. Siguiente imagen, por favor. Otra imagen que para mí representa esa integración es el perro robot del 2019, que en cierta manera representa la emergencia del estado de control policial y de vigilancia que estamos viviendo. O sea, lo que les describo son cosas que no son nuevas, que todos estamos viviendo en estos días. Pero otra imagen que suele para mí representar este momento es esta de Margaret Bourke-White, que fue tomada durante la era de la Depresión, muy famosa en el periodo de la Prohibición, en el que existía esta declaración pública del país, de un país ideal, de un país perfecto, en contraste con la realidad, ¿no? Aunado a esto, desde el momento presente y como alguien que vive en Estados Unidos, yo encuentro esta prohibición de hablar de lo negativo, de hablar de la realidad, que revela y en cierta manera trata de apoyar una mentalidad de darwinismo social, la idea de la supervivencia del más apto, una mantra de la derecha política. Sin embargo, sabemos que si nuestra civilización se hubiese atenido exclusivamente al darwinismo social, lo más probable es que no hubiera sobrevivido. Una anécdota muy famosa de Margaret Mead, que fue una gran antropóloga, fue cuando alguien le preguntó de cómo se puede saber cuál fue el primer inicio de la civilización, qué señal podemos encontrar de que surgió la civilización humana. Y su respuesta fue un hueso sanado, un fémur que estaba fermentado y que sanó, porque eso significa que una persona cuidó a otra, que hubo empatía, que hubo una comunidad de personas que cuidaron a un individuo y no lo dejaron morir. Entonces, con esa pequeña anécdota y ese pequeño ejemplo,
surge como símbolo de lo que es la cooperación y el cuidado mutuo, y cómo esto constituye en cierta manera la vida civilizada, que es de lo que vamos a hablar hoy, yo creo. Pero en lo que estamos con la derecha radical, inevitablemente, bueno, yo pienso en la izquierda radical, en particular Kropotkin, el gran anarquista, quien escribió un libro sobre ayuda mutua. Su libro era como una especie de crítica al darwinismo social. No era una crítica a Darwin en sí, sino una crítica a aquellos que decían que la evolución significa que tenemos que seguir el mantra, ¿no?, de la supervivencia del más apto. Lo que argumenta Kropotkin es que esta idea de la mutualidad es parte de la evolución, la noción de que nosotros como comunidad vamos a cuidar a los nuestros para poder sobrevivir. Es una parte normal y necesaria de la evolución. Para aquellos de nosotros que hacemos arte de interacción social y pedagogía, siento que tenemos en el arte, siento que tenemos una genealogía un poco distinta a aquellos que vienen exclusivamente de la genealogía del modernismo, de lo que es la crítica institucional, el posmodernismo, el posminimalismo, el conceptualismo. Creo que otras importantes genealogías vienen de esas nociones de ayuda mutua, que se expresan muy bien por Augusto Boal y Paulo Freire. Mónica Hoff, que nos iban a acompañar, bueno, desafortunadamente no nos puede acompañar para hablarnos acerca de ese tema, pero lo importante es que muchos de los artistas que hacen trabajo que tiene que ver con el arte de educación hoy en día, creo que se nutren mucho, como yo, de estas ideas. Un ejemplo es Susan Lacy, quien en los últimos años ha estado trabajando en Manchester con unas 100 mujeres, haciendo una serie de proyectos donde se exploran las inequidades de género en la Gran Bretaña y sobre todo en mujeres de mayores de 50 años. Es un proyecto que busca entender las razones de esas inequidades. Otros proyectos que también se nutren mucho de estas ideas de ayuda mutua son, como por ejemplo, el trabajo de Caroline Woolard, que es una artista americana, que le interesa la idea de la economía solidaria. Solo quería mencionar que todas estas inquietudes y preocupaciones provienen de un lugar en el que, es una inquietud que me conlleva a hacer una pregunta. Siendo algunos de nosotros el último vínculo con la cultura analógica, ¿qué es lo que podemos aportar con el arte de educación el día de hoy? ¿Cómo pueden ser nuestro arte de educación, nuestras pedagogías, una fuerza restaurativa y humanista que nos ayude a sanar aquellos huesos fracturados en nuestra sociedad? Eso es todo. Y leeremos un poema al final de esta presentación. El poema está pendiente, un raincheck. Tú sabes que creo que es importante partir de esa idea del hueso fracturado y sanado, que por cierto nos acompaña hoy en el pecho. Perdón, ¿me dan aquí? Sí. Que se me ha olvidado decir al principio, Obul va a estar hablando en inglés, entonces si alguien no entiende inglés, hay traducción simultánea por algún sitio, por allá, y lo pueden buscar. Gracias. Ya, perdón, Sara. Esto estaba todo muy planeado hasta el apagón, entonces por eso Obul vino con su hueso ahí. Pero precisamente la idea de la sanación, en esa idea de la ruptura y la sanación, es que creo que uno desarrolla una práctica. Y cuando Juan nos convoca y nos habla de aprender entre ruinas, yo pensé también en cómo enmarcar este diálogo y cómo plantearme la ruina. Yo que a estas edades he visto muchas ruinas, proyectos de ruina y he experimentado la ruina personal. Creo que es interesante entender que la ruina como concepto póstumo de detritus, de basura, de algo olvidado, es un concepto colonial. Se instaura con lo colonial.
porque nuestros antecedentes, nuestros antepasados aborígenes o afrodescendientes veían a la ruina como el compost, donde se incendia precisamente y desde donde salen este tipo de cosas. Precisamente en ese compost es que yo desarrollo mi práctica. Volviendo al tema de la ruina y de la ruina como compost, donde todos nos hemos desarrollado y viéndolo, como tú decías ahorita, Juan, desde una perspectiva de proponer soluciones y de crecer a partir de ello, porque nada sirve seguir batiéndose en la maleza, o de poco sirve seguir batiéndose en la maleza, porque de algo servirá. Yo voy a hablar de cuestiones semánticas como esa que dije, de la ruina como una noción que se instaura como detritus, basura, olvido póstumo en lo colonial, y como, ¿qué tal si lo pensamos de otra manera? ¿Qué tal si lo pensamos también como compost? Pero ¿qué tal también si entendemos no la ruina como metáfora, sino como los presupuestos precarios, las instituciones que no funcionan, los tiempos limitados, los colegas que te apuñalan por atrás y por delante? Entonces, hay otras cosas que tienen que ver con la práctica y otras cosas que tienen que ver con lo colectivo en esto. Y ahí voy a terminar mi presentación y después hablamos un poco. Por supuesto, yo vengo de la Escuela de Historia del Arte, yo soy curadora por praxis y por coincidencia. No les diré que no me gusta porque me encanta, pero yo entendí la necesidad de procesos de compartir saberes y conocimientos que fueran diferentes en los que yo trabajé, en los que yo hice, porque no funcionaron para nada. Bueno, funcionaron para poco. Muchas de las materias que yo estudié en mi carrera de Historia del Arte, fundamentos de la forma, composición, etc., hoy no me sirven para mucho. Sin embargo, otras que estudié que no debía haber estudiado y que me quejaba mucho, como economía política, etcétera, sí me sirven. Entonces, planteamos en 2014 con un ser iluminado maravilloso que se llama Juan Sánchez, que felizmente los costarricenses lo tendrán allá por un buen tiempo en el Centro Cultural de España, hacer un proyecto que se llama Curando Caribe, que es precisamente un taller heterodoxo de aprender a ser o trabajar como curador en nuestros contextos. Que me digan si no, pero no creo que en BART enseñen empaque de obra, cómo se barre una sala de exposición, porque no se puede levantar el polvo. No. Entonces, ustedes pensarán que son cosas simples e inútiles, pero son cosas importantes que tienen que ver con la conservación de las cuales se ocupa un curador. Nosotros somos responsables del mantenimiento de la dignidad, no solamente del artista y la obra y lo que sea, sino de la propia institución en que tú trabajas. Entonces, a partir de ahí comenzamos a desarrollar otra cosa que define mi práctica, que es esto va a quedar grabado, por eso voy a decirlo bonito. Es llamar a mis amistades y decirles, vengan y por favor vamos a trabajar con un grupo de estudiantes. Nosotros en 11 años que tiene Curando Caribe, hemos egresado ya 65 estudiantes. Y aquí dejo la cosa preguntando, ustedes me dirán, ¿y para qué? ¿Para qué tú necesitas 65 curadores en un país de 11 millones de habitantes, lo que tiene Bogotá? Es que precisamente lo que se enseña lo curatorial como método, se enseña a curar contextos, no obras, se enseña a metodologías de investigación, metodologías de acercamiento, hasta creación de comunidades. Esa intensidad de que hablaba ahorita que plantean las redes sociales hoy en día, eso es lo que se trata de aprender en las personas que trabajan con nosotros. Es un programa que inició el Centro León, donde yo trabajo, hace 20 años,
por eso comencé muy joven, y el Centro Cultural de España, que además es gratuito. Entonces, creo que eso de la idea de la práctica es muy importante. La otra cosa que enseñamos, y aquí paro para después plantearnos, es la colectividad, la idea de colectividad. Cada día está peor. Yo hace mucho tiempo que no firmo una curaduría yo sola. Hace mucho tiempo que no lo hago. Porque creo, primero porque no la hago yo sola nunca. Jamás. Yo no he hecho nada sola. Jamás. Entonces, y porque creo que en la medida en que yo estoy en un estadio de mi vida, necesito otras sabias y otros saberes que nos permitan precisamente integrar nuevos discursos, integrar nuevas formas de decir. Voy a parar aquí solamente diciendo también y planteando algo que me preocupó y lo hablaba con Carla, y son las expectativas. ¿Hasta qué punto nuestras instituciones son absolutamente responsables de esas formaciones, de esos procesos de compartir saberes y conocimientos? ¿Hasta qué punto, cuándo deberíamos estar satisfechos si es que en alguna vez lo vamos a estar? O sea, hay muchas expectativas, las nuestras y las de los públicos. Hay que balancearlas de alguna manera, ¿no? ¿Quieres usar este? Sí. Yeah. Okay. Good. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Maybe the first point to refer to Pablo's really important questions would be, for me, a poem by Mossab Abu Toha. I don't know if you have ever heard his name. Mossab Abu Toha is one of the young Gazan poets, and he's a very vocal force in social media about the genocide and the justice, fight for justice for Palestinians. And he has a very beautiful poem, short poem, like a haiku for ruins. He says, "Don't ever be surprised to see to see a rose shoulder up among the ruins of the house. This is how we survived." It's very short, but it says a lot. How to work with the ruins, how to live inside the ruins, and how to build a new aesthetics, a new language out of the ruins also. That it is possible. I'm working as a curator, working a lot with the Southern epistemologies. That's also why I'm here, why I have worked in many Spanish and Portuguese-speaking contexts, alongside African contexts, of course, as well. To create a discourse, to stand up to my grandparents' sense of justice and education. So my abuela and abuelo, they were teachers. They were educated in a very special institute in Turkey that, of course, doesn't exist anymore, called the Village Institute. And they were farmers and villagers themselves, and they spent all their life educating children in the rural part of Turkey, rural Western Asian side of Turkey. So when they started teaching, Turkey was a country of ruins just after the war and then after the People's War. And what they did in a way was indeed raising roses shouldering up among the ruins for a future that they can live up to. So therefore, alongside my curatorial practice,
I think this is for that very reason I also started teaching as well. And I'm teaching in Germany, in HBK Braunschweig, one of the well-known schools, teaching students critical contemporary theory as part of the largest minority in Germany. And maybe then comes maybe this is also works as an introduction, and afterwards when my point comes, I think this will be a good base, but this is also a good response to Pablo. Because you spoke about the broken bone indeed, and you spoke about at least 2 people to heal that bone in order to make that possible. Which brings me to the necessity of relation building. Because the educational system, I think the mainstream educational system around the world, may it be arts, may it be management, is not really about relation building. And we are actually, if we are in ruins today, this because it is that we are lacking a sense of relation building in our general educational system. And I can say this clearly, working as an immigrant in Germany, that suffers a lot from not building relations with its very strong migrant communities. Therefore, we see we see a lot of people getting lost inside these educational systems. A lot of people not arriving where they may have arrived and crushed, or fall to the ground, fall through the crack. So that brings me also maybe to the third question. Then, in this case, if the general, let's say, hegemonic system of or the notion of education of the hegemonic systems in the world today does not consider relation as a core item, a core notion in human learning, how do we navigate that educational system today? So how do we keep those kids, bright kids, really who can become many things, to really go towards where they can? Because of course, if we are not taking care of each other, we know that educational system out there won't take care of anyone, the children, the future, what they consider as future. Also like to remember, of course, how, especially in the social or the political context, still considering to be social welfare states, how they brand education as the future, but how they insist on giving taxes that are paid to them to better the society for the military-industrial complex, and for more guns, more wars, more conflicts around the world. And how also can we navigate that? Bueno, yo me quedé con esta expresión de fuerza restaurativa, me quedó así como, y he estado preguntándome desde que recibí la invitación tan apocalíptica de Juan, como qué significa ruina en mi contexto y qué significa cómo estoy respondiendo yo a la ruina. Bueno, he estado como tratando de pensar eso. Sí, como que no se me viene a la cabeza una situación de ruina como topológica, ¿no? Como algo destruido, sino como que en mi caso específico la ruina era que
en algún momento una estructura que tuvo mucha vitalidad y mucha fuerza durante 2 décadas, de repente perdió su comunidad. Y yo recibo esa estructura. Entonces, un poco mi pregunta ha sido como, Lugar a Dudas funcionó durante esos 20 años casi como una institución que proveía a esta ciudad de lo que el gobierno debería estarle dando, pero se llamaba espacio independiente. Entonces, mi pregunta, como que digamos que mi trabajo ha sido tratar de responder algunas preguntas sobre, bueno, perdió su público, perdió su comunidad, ¿cómo restauramos una comunidad? ¿Cómo volvemos a crear una comunidad? Otra pregunta es, ¿cuál es la especificidad de un espacio independiente, distinto a un museo, distinto a la Secretaría de Cultura o la alcaldía, o una galería, ¿no? Como que ahí tenemos un compromiso con el riesgo y la experimentación, que yo no sé si he sabido responder a eso, pero estoy intentando. Bueno, ahí van 2 preguntas y hay más. Entonces, digamos que estas preguntas, había algo que restaurar. Y la manera, digamos que una de las primeras cosas en las que pensé es como hay que crear más espacios de escucha. Y cuando dijiste fuerza restaurativa pensé en eso, pensé en… Cuando llego a Lugar a Dudas, yo sentía como yo no quiero ofrecer contenido, no quiero ser una distribuidora de contenido. Quiero, al contrario, voltear esa situación y poner al curador como escucha de la comunidad. Y tras como varios meses de jornadas de escucha, les llamábamos clínicas, surgió la idea de crear una microescuela de curaduría, que también de alguna manera es un espacio de escucha. Momento. Bueno, entonces sí, estoy pensando cómo ha sido esa fuerza restaurativa, y creo que habitamos como una especie de in-between, como esa escuela es muy… por ejemplo, tratamos de que no se hable tanto de público, sino de comunidad, y qué es eso, y digamos que la microescuela fue una forma de volver a traer un grupo de personas que vean en ese espacio una posibilidad de encarrilar sus vidas y sus preguntas, y que sean como los que producen contenido, pero también el público de ese contenido, que es un poco el sentido de los espacios independientes, que es como hacer las cosas para uno también, por la vitalidad de uno, por las preguntas de uno, no porque exista un público que haya que satisfacer. Y si uno hace las cosas como desde esas preguntas vitales de uno, uno está construyendo comunidad. Entonces, un poco esa fue como la premisa de como que más ser una escuela es como un pequeño grupo de personas que están pensando un espacio. Y también digamos que otro in-between ahí que habita la microescuela es como que Lugar a Dudas fue el primer lugar en el que se podía trabajar en arte en Cali. Y digamos que eso ha sido importante, como que ha sido una escuela durante 20 años para todos los que vivimos ahí, poder encontrar un lugar donde trabajar en lo que uno estudió, ¿no? Y cómo hacer para que estas personas sean no solo estudiantes, no solo trabajadores, sino que el equipo de Lugar a Dudas funciona como trabajadores y estudiantes del semillero. Entonces, de alguna manera se está como tratando de construir el equipo del presente y el equipo del futuro, de alguna manera, como pensar en la microescuela de curaduría como las personas, no sé si es una palabra, de pronto es una palabra que está buena para este contexto de estas charlas, que es doliente. Estamos buscando dolientes,
personas que les importe, puede ser un poco martirizante, la palabra, pero estamos buscando personas que tengan ganas de mover esa estructura de una manera experimental, y eso es lo que estamos tratando de construir en este momento. Y tenía otra cosa para decir que tiene que ver con que no, es una escuela que tampoco da mucha información. Sí, como que decimos, vea, la información está aquí en este drive. Hay un montón de bibliografía, y el año pasado llevamos no sé cuántos curadores a que dieran charlas, y eso quedó grabado, y es como, usted quiere información, la información está aquí. Aquí lo que hacemos es escuchar mejor y formular cada vez preguntas más precisas. Y en la charla pasada decían, ¿cómo hacemos para generar unas formas de evaluación más cualitativas y mejores, no solo la cantidad de público? Y yo creo que lo que ha pasado en esa escuela de curaduría se ve en la calidad de preguntas que están haciendo estas personas que hacen parte. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, sí. Yo cuando recibí la invitación, yo dije, yo quiero aprovechar esta invitación para recibir un consejo. No, como que estoy pensando mucho, como fue tan apocalíptica el tono de la invitación, como… Así es, Juan. Entonces yo dije, la palabra que se me vino a la cabeza fue vitalidad. Entonces, como que quisiera extraer de ustedes cómo le inyectan ustedes vitalidad a sus estructuras, a sus procesos, a sus instituciones y a sus vidas, porque no me voy a ir de aquí sin ganar algo. ¿Tú sabes que, perdón, puedo? ¿Tú sabes que Por cierto, quien quiera preguntar en cualquier momento puede levantar la mano y le llevan un micrófono, no hay que esperar al final. Sí, por favor. Tú sabes que Esperanza de León, una curadora pedagoga guatemalteca, habló precisamente cuando fue a Curando Caribe sobre cómo precisamente hacer que los espacios estuvieran vivos, que no tuvieran que ver ni con la cantidad de información que tú ves, ni con la cantidad de personas que están, sino con el tipo de interacción que tú fomentas y las consecuencias de ello. Entonces creo que ahí precisamente en ella y ese espíritu guerrero pedagógico que tiene, creo que es importante, y creo que también es importante eso de la vitalidad, porque, por ejemplo, Curando Caribe está casi llegando al rigor mortis. Pero no, espérense, está casi llegando al rigor mortis de la etapa Sara, como ustedes decían ahorita, ustedes mismos hablaban del reinado de Sara. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. No, estamos llegando a otro momento de que hay otro tipo de cosas. Los otros días, y esto es lo más gracioso, a mí me encanta, perdón Ángel, que ya salió, qué bueno, hay una señora española, ay, perdón Juan, que no sé quién, que no me acuerdo el nombre ni me quiero acordar, escribió un libro que hablaba de que ya estaba bueno de los textos en los museos y la pedagogía y la enseñanza. Claro, mamita, tú vienes de un contexto donde tú naciste, te criaste además por tu nivel económico, viendo las meninas, etcétera, etcétera, y con tu tío el duque, a ver a Juana la Loca. Entonces, la cuestión es la siguiente. Muchas de nuestras realidades, voy a hablar ahora, espérate, voy a hablar de la vitalidad, de los procesos de mediación que son necesarios. Entonces, nosotros precisamente, como podemos
hacer una transfusión de sangre a Curando Caribe es precisamente redireccionándola a otros procesos y a otros espacios que tienen que ver con creación de textos, que tienen que ver con mediación, que tienen que ver con trabajo con las comunidades, que no es tan fácil, ni es igualito a lo otro. O sea, yo soy incapaz de hacer ese tipo de trabajos. Entonces, creo que nos vamos a redireccionar hasta ahí. Yo creo que para uno revitalizar, uno tiene que reinventarse cada tanto en la medida de las posibilidades. En la medida de las posibilidades, revitalizarse cada momento y decir, ok, por aquí voy, me reinventé, ya esto funcionó, no necesito 65 curadores más, vamos a buscar la manera de que esto funcione de otra manera. No sé, digo, creo yo. Es que tengo tanto que decir que ya no sé qué decir. Quisiera primero responder algo que dijo Erika, una pregunta que no formulaste oficialmente, pero que la formulaste, que es cómo hacer un espacio de escucha. Y luego lo que dijiste acerca de evaluación, que me pareció que es igualmente importante y está relacionado, vinculado con la idea de escuchar. Porque en muchos proyectos que nosotros hacemos en el arte, nos interesa la idea de abrir el foro para preguntas. Pero la realidad es que rara vez escuchamos las preguntas. Rara vez ponemos atención a lo que la gente nos está diciendo. O nos sentimos bien por simplemente hacer la pregunta y no nos preocupamos por la respuesta y ni sabemos cómo escuchar. Entonces, el escuchar, el recibir los datos, el entender los datos, saber la lectura de los datos, es fundamental. Eso es la evaluación. Y creo que eso yo siempre me he encontrado a lo largo de mis muchos años en museos, haciendo encuestas, ¿no? Y cuando le preguntas a alguien, ¿te gustó, sí o no? Si te dicen que sí o que no, no quiere decir nada. Lo que necesitas entender es por qué, de dónde vienen esas preguntas, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental en el proceso de evaluación. No sé. Pero quería hablar acerca de lo que dijo Obul. Should I say it in English? Well, just to reply to you in English, because if I understand correctly your question, because you talked about how do we put human relations at the forefront of education, right? Yes, more or less. Yeah. For me, relation is one of the core crises of Western epistemology, because it is not there. Yeah. Because if we, let's say, if we go back to the the German thinker Hegel, talks about master-slave dialectics, he says an equal eye-to-eye relationship is not possible, because if an equal eye-to-eye relationship takes place, one needs to kill the other. Yeah. So this is still very much the core of the system, if you look at it. Yeah. And which brings me back to the idea, okay, how do we build that relation? What are those ways actually to build that relation as a feeling, as a healing model, as... Yeah. So my reaction to this is, and I see it from the standpoint of someone who works in academia now. I am a professor in an art school, and for many years I have contended with how do you teach the art practice, right? And how do you contend with that history that is given to us from modernism in the 19th century, of this whole idea of the artistic genius? You know, this idea that I am only me, I'm important, only me, my ideas is the universe, and the rest of the world is my audience. To me, I always fight to try to convey to students that art is not just about being locked yourself in a room, but being in dialogue with the world, and that is a conversation. And one of the things that I ended up doing, or that I find that at least it's like useful to me, is to teach. You know, in other words, when you make a student become a professor, they learn. Jacques Rancière wrote about a little bit about this in The Emancipated Spectator, about a French professor named Jacques Rococo, who did not know a subject, and then he taught it to a student, even if he did not know what he was teaching. But he had the student learn something that he did not know. And I enjoy that idea of like throwing yourself as an artist in the process of learning, also as a teacher, because that act of teaching
is so important. My grandfather was an immigrant. He emigrated from Mexico to the United States as a kid. He was 14 years old. He later went back to Mexico, which was strange. He immigrated back. But while he was in the United States, he had to have a job. So he actually had to learn something to actually teach others. He had to learn typewriting. And he would actually teach typewriting, but he would have to learn it the night before and then teach it the next day to someone else, you know? And I like that dynamic of like that self-imposition of like this relational idea of progress it depends on you, but it also depends on what you can give to others. That sense of generosity seems to me so important. And the way that art has been always taught is always about you and your own mind, and that has to end, I think. Thank you. I think this really brings a good perspective to my question about relation building, because teaching to teach, this model that you are suggesting, is also talking about a sense of horizontality, a sense of like equality that doesn't exist in most of the art universities if they are not really applying radical pedagogical models themselves. I mean, in the environment that I am part of for some years, for sure not. And to know that one cannot actually know is the core of it. No, it's so. Also, I think in order to be a good teacher, one also needs to be in the position, oh, I cannot actually. No, like, and then that also brings this equality and this generosity that you are talking about rightfully, this reciprocal give and receive relation that can be built. Añadir que sí, que en este proceso de aprendizaje en el que uno tiene el papel del profesor, un elemento muy importante que hay que tener es la humildad, ¿no? La humildad y la vulnerabilidad. O sea, no ser el tirano profesor del siglo XVIII que te obliga a aprenderte las cosas y que te pega con la regla en la cabeza, sino también entender que uno también fue joven o fue alumno en algún momento, ¿no? En un proceso, ¿no? Y pocas veces vemos ese tipo de humildad, que es quizá un poco un miedo profesional de mostrar que uno no sabe, pero el decir que no uno sabe es quizá lo más importante. De paso quisiera mencionar que esta humildad y esta sinceridad, yo lo vi mucho en Lugar a Dudas, el trabajo que ustedes hacen, porque me parece que había un humor, una invitación, una flexibilidad muy especial de ese lugar, ¿no? Y el nombre mismo, Lugar a Dudas, me parece muy poético y muy hermoso. Y creo que es algo que hace que el participante, el estudiante, el lector o el público en general pueda identificarse con ello, ¿no? Porque nos vuelve humanos, no nos vuelve distantes. Es un problema que tenemos con los museos que generan distancia al mostrar estas obras, digamos, bueno, colgadas en estos espacios sagrados, ¿no? Entonces esa vulnerabilidad es importante. Creo que hay una pregunta en el público. Bueno, buenas tardes. Es una pregunta súper pequeña. Yo no soy profesora, soy estudiante y todos los días lucho con que a veces los profesores como que no dejan su ego de artistas para poder enseñar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes, siendo artistas, siendo profesores, dejan como ese ego que a veces es inevitable, como dejar a un lado de decir como yo sé hacer muchas cosas, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro, para enseñar como desde el amor y también desde la entrega a la profesión, como decir, te voy a enseñar esto aunque yo ya lo haya hecho o aunque yo no lo sepa? No sé. No, he estado pensando como en palabras mientras los escucho hablar y mientras escuché tu pregunta. Yo creo que para mí se trata de construir un lugar de enunciación
y un tono. Y hay una poeta argentina que se llama María Negroni, que ella ha acuñado una expresión que es la epistemología del no saber. Y yo creo que yo trato todo el tiempo de investigar qué es eso. Y para mí está muy en cómo experimento con mi lugar de enunciación. Y para mí también eso está muy relacionado con lo que dije ahorita, como que lo de la escucha parece como una fórmula, parece como una respuesta fácil, pero para mí es como un campo de investigación. Yo antes de estudiar arte estudié psicología con énfasis en psicoanálisis y digamos que esta técnica o tecnología de la escucha flotante es algo que me parece muy revolucionario y es algo que trato como de encarnar el mundo desde allí. Y no sé, me parece que es como un experimento constante. Maybe. My point there, I think the escuchar, the listening point is incredibly important. And I would like to add on top of that, it's about the voice. I think in the relationship between, let's say, the educator and educated, maybe they are both educators, no? Is about finding the voice. Do you really know your voice? As an artist, as a person, as a human being, do you really know your voice? Do you know how to activate your voice? Do you know how to tell your story? And most of the time, when I come with these questions to my class, though I teach contemporary art theory, at the end of the day, where I arrive is this: to be able to tell the story, but to be able to tell the story not with someone else's voice, with your own voice. And I think there, because the voice is something that unites us all, there also a certain hegemonic hierarchy is broken. And from that point on, then another way of listening can also take place when we are able to activate that. So that would be my answer. Me parece que hay una... perdón, ¿querías decir algo? Me parece que hay una... En la práctica de educación hay una coreografía del aprendizaje muy importante, en la que el enfoque de lo que se estudia debe ser el tema y no la persona. Esta noción de que yo sé más que tú, por ello tienes que aprender de mí, es una manera autoritaria que no enseña nada, más que, no sé, generar miedo, ¿no? No se aprende nada de eso. El ejemplo clásico de la generosidad en esta coreografía es para mí Paulo Freire, que cuando era joven lo enviaron a una parte rural de Brasil a enseñar, alfabetizar a los campesinos, ¿no? Y la actitud de Freire fue llegar con ellos y decirles: miren, yo estudié en la universidad, yo tengo un doctorado X, entonces tuve que estudiar todas estas cosas que se las puedo enseñar, pero a la vez hay muchas cosas que yo no sé que ustedes me pueden enseñar a mí. Entonces, por ejemplo, yo sé quién es Platón, ustedes saben quién es Platón, entonces ellos no sabían quién era Platón. Pero por otra parte, yo no sé nada de cosechar nada, entonces necesito que ustedes me enseñen eso. El punto era que cada ser humano tiene todo un universo de saberes, ¿no? Y de experiencias, que es muy importante. Y entonces el proceso de educación tiene que tomar en cuenta que cada individuo viene con ese universo de saberes. Y entonces, ¿cómo puedes tú utilizar aquello para que ellos puedan, digamos que, avanzar o progresar con esa colección de conocimientos para encontrar algo nuevo? Entonces es un proceso que sí utiliza tus experiencias personales, pero no se vuelve algo personal, algo de jerarquías, ¿no? Sino de la diferencia de diferentes tipos de conocimiento. Y quizás es un poco reiterativo, pero va a ser breve, que compartir conocimiento implica compromiso y también implica horizontalidad.
los que trabajamos en compartir conocimiento, también tenemos un nivel importante de pasión en esto. Y hay algo también como performático que funciona en esa escenografía, como tú dices, de la pedagogía. Ahora, en una institución como la que yo trabajo, que es un museo, también implica un desplazamiento de la propia institución a convertirse en un espacio de reunión, un espacio de discusión, un espacio de pensamiento reflexivo y, como Erika bien planteaba, un espacio de riesgo y experimentación obligatoriamente. O sea, nosotros para poder hacer Curando Caribe tuvimos que de alguna manera travestirnos en una institución más, digamos que laxa, más horizontal, porque no hay proceso de intercambio de conocimiento que no se dé dialógicamente. Ninguno. Lo otro es sometimiento, sumisión. Ok, o sea, teniendo en cuenta todo esto, ¿para ustedes no debería existir una relación jerárquica entre el estudiante y el profesor? Define jerarquía. Como decir yo soy más y tú estás abajo, tú solamente aprendes y yo enseño. Sino que sea como, o sea, yo sé que ustedes supongo que no avalan esa relación jerárquica, pero pues quiero saber si sí o si no, si les parece bien, como en cierto punto decir como no, pues tú solamente vas a aprender, solamente vas a sentarte y hacer eso. Todo, hasta el juego de béisbol tiene reglas de juego. Todo maestro tiene su librito. Sin embargo, ni en mi vida tengo esa relación jerárquica. Yo estuve organizada políticamente desde que tenía 14 años y sé muy bien lo que es la jerarquía de ese tipo. Por lo tanto, no es que la aborrezco, pero la evito. Entonces, creo que si bien no deben existir esas distancias jerárquicas, ni ese tono, para tomarle la palabra que ya es hashtag tono Pablo Helguera, ese tono, no es menos cierto que sí creo que se tienen que establecer las reglas del juego y establecer, aquí se hace esto, esto y esto, aquí todo el mundo pregunta cuando quiera, ¿ya? Tranquilo, ni tú eres más ni yo soy menos, aquí hay reglas de juego. Yo sí creo en metodologías, reglas de juego y ciertos protocolos, aunque la palabra sea tan fea. Una persona que nos generó muchos problemas fue Joseph Beuys, con su pedagogía. Y fue cuando dijo que todo el mundo es artista. No, pero solo para explicarte, porque bueno, cuando Joseph Beuys dice todo el mundo es artista, claro, eso parece un anuncio en el que todo el mundo puede hacer cualquier cosa, que cualquier cosa vale como arte, ¿no? Entonces eso invalida inmediatamente todo lo que es la práctica artística, ¿no? Si tú has dedicado toda tu vida a estudiar piano y a tocar Chopin, entonces resulta que cualquier otra persona puede tocar Chopin, ¿no? Entonces es problemático utilizar esas nociones que por ende solo le servían a Joseph Beuys, porque todo el mundo puede ser artista, pero nadie más puede ser Joseph Beuys, ¿no? Entonces, es el conflicto de ese tipo de anuncios, ¿no? Entonces, I can tell there are many people suffering from Joseph Beuys syndrome. That it's still continuation, you know, it's a trauma. Absolutely true. I had to say it, sorry. Yo estaba pensando en que como que a veces tenemos una visión muy satanizada de la palabra jerarquía y digamos que es una pregunta que a mí me interpela un montón todos los días cuando estoy con este grupo del semillero y yo lo que siento es, yo me siento como una editora de la idea de alguien más, ¿no? Como funciona el semillero es que es un grupo pequeño, cada cual tiene un proyecto de investigación y entre todos como un taller de escritura que todos opinamos y todos decimos, pero no has visto esto, pero no has visto lo otro, entonces como que no es solo una voz opinando, somos varias. Y yo lo que siento es que yo como que edito un poco, como me parece que eso, no sé, podría tener otra luz, me parece que estas dos obras van mejor juntas, ¿no? Como que, y yo siento que esa es otra forma, como que cuando uno piensa en términos de ecosistema, como que cada cual tiene una función. En este caso, en esta situación, yo soy una editora y tú eres un autor.
Y eso no hace que uno esté más arriba que el otro, es como que cada uno está cumpliendo una función. Hola, muy buenas tardes. Ya que hablan de jerarquía, me genera un poco de curiosidad, entonces si no sería mejor usar un método como lo es la gamificación, ya que me parece que la igualdad, no sé si se llega a ver un poco más dispersa e incierta al tomarla como en el arte, que es algo muy abierto. Yo no te puedo responder esa pregunta porque no sé nada del tema. O sea, Okay, when you say gamification, what do you mean exactly? Is it this the game playing, meaning like the new generation's way of relating and acting together, and this needs to be formulated also into a pedagogical format as well? This is what you mean? Just to understand. Sí, como que la gamificación se usa más como para contribuir a todos a la vez, en forma de… La gamificación se usa para contribuir a todos a la vez, como en comunidad. Entonces, no sé si es un método mejor que la igualdad, ya que no solamente contribuye, digamos, por todos, sino que en sus puntos fuertes lo hace en lo que cada uno es mejor. Hay una organización en Nueva York que se llama The Institute of Play, que estudia este problema. Y sí, bueno, yo desde el mundo de educación en museos, yo y muchos colegas tratamos de investigar maneras en que podíamos invitar al público a participar en juegos que sí ayudaban a hacer más horizontal la experiencia. El problema es generar algo que pueda generar participación, porque la gente tiene mucho miedo de participar, sobre todo cuando eres adulto. Cuando eres niño participas en todo y todo es un juego, ¿no? Pero cuando eres adulto es bien difícil poder acceder a jugar algo, ¿no? Yo tuve ese problema cuando hicimos una exposición de Fluxus y nadie quería hacer ninguno de los performances de Fluxus, que son fantásticos, pero requiere que te sientas un tonto, ¿no? Haciendo cosas raras, ¿no? Como jugando con plumas o no sé, o poniéndole bolas de ping pong a una tuba y brincando con la tuba, en fin, cosas que no mucha gente haría o se sentiría como avergonzada de hacer. Entonces el tema es cómo utilizar el modelo del juego con una situación social lo suficientemente como calibrada para que la gente pueda participar con una manera, pues no sé, un poco más leve, más sutil, y que eso genere una respuesta y una experiencia. Entonces, hay maneras de hacerlo, pero no es tan fácil como simplemente tomar la teoría y aplicarla a todo. But I would like to also definitely, like, agreeing with your point, I would like to have a maybe precaution in terms of thinking of the game, because we are going through an incredibly brutal moment of world history, and a lot of people are acting through the reality of the world as if it's a game, because they are playing through screens. They are shooting people thousands of miles away from their computers just because of some preoccupations, some ideologies, and this is a game. So when we are talking also about the gamification, we also need to be aware of like this interface that is being really very actively used and abused to redesign the politics, our lives, the politics of the world, and our lives at the same time. Because I think this interface, in the first place, hides transparency. And transparency at the moment is what we need. When we are talking about vitality, when we are talking about listening, when we are talking about voicing, when we are talking about going against hierarchy, actually the necessity is that the transparency. We need to be transparent towards each other. And we shouldn't really hide behind screens and interfaces when we are dealing with the world. It's very difficult. I know it's very, very difficult. It's brutal, it's violent. Living is very difficult right now. But I think if there is a role of artistic education, it really should be
to be able to relate with each other and relate with the realities of the world outside the screens. We can play with the screens, and screens can be played, but they shouldn't dominate. They shouldn't dominate. And when they start to dominate, then we become, these points of a drone somewhere else coming from thousands of miles away. And yes, I think these interfaces are becoming very, very scary right now. So. ¿Alguna pregunta más? Por allá hay una. ¿Me ayudan con un micro, por favor? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Okay. Justo escuchando todo y que me gusta mucho esto que estamos hablando y que menciona ahorita Opul sobre las ruinas del mundo que conocimos cuando crecimos y lo que realmente nos está rodeando ahora como personas que están aprendiendo. ¿Cuáles son sus consejos o sus formas que han utilizado para mantener no solo este interés por el arte en un momento en el que el arte o aprender y discutir sobre arte parece ser algo tan sutil o tan despreciable porque están sucediendo cosas, estamos viendo ruinas surgir en tiempo real? ¿Y cómo hacen para mantener no solo el interés en el aprendizaje, sino en el interés de observar arte? Porque viniendo de estos países pequeños es un poco difícil mantenerse positivo como para poder generar estas oportunidades o este interés. ¿Cómo hacemos o cómo hacen ustedes para incluso en sus vidas personales mantener esta pequeña luz que necesitamos? It's a very, very, very good question. Thank you for this. And maybe this would even, I can connect to the point that I wanted to make. I think we are all making our points and answering each other, but nonetheless, I want to share with you a very recent example that I had the honor to be part of, to collaborate with an educational pedagogical activism group in the Andean Amazonian region. And they are a small group, but like very dedicated group, living in the area San Martin, and using transgenerational educational methodologies to reactivate the biodiversity, to protect the soil, to heritage of the soil, and to pass the heritage of the soil of the Pachapama and the Wachamama to the other generations. Their name is Wamawazi. And I had the opportunity to work with them in the frame of an exhibition I co-curated called Planetary Peasants in Germany. It's because of 500 years anniversary of actually a very critical war, peasants' war, that took place in Germany in the 16th century. And with the manifesto, actually, that was for the first time talking about the idea of the commons and inequality between in the feudal system and how church goes along with the aristocrats and how the workers don't have their share of the land, their share of the water, their share of the crops. So to put it aside, having worked for quite some time, as I said, with the Southern epistemologies, I came across the work of this group in the Architectural Venice Biennial. They were the part of the Peruvian pavilion. And what they do is
creating calendars. And each community, for their needs, create the calendars of their activities with seasons. So which part of the land, which part of the community, when, how, the priorities. And this is a knowledge that comes from the abuelas and abuelos. And the kids, the joven, listen to it. And then when all the priority lists take place, then they make drawings of it. So actually it's the kids, the joven, who are doing these calendars. When we spoke in detail with the leaders of the Wamamwazi, mainly Lucho Rangrifo, he said there is a problem of equality between the life of the kid in his family, in her family, and in the rural side, what he sees, what she sees, and what she gets in school. Because these two knowledges, they don't collaborate with each other, and they negate almost each other. So then need to create a model to be able for the kids to learn the knowledge or his stories and like tactics and strategies of their abuelas and abuelos, and to be able to create it into such a form of knowledge that it is also a tool for the colonial education system as well. So it is a method of fighting against a system that erases the people's knowledge, the people's wisdom, what they had earned, it to put that the system that put it on a secondary level, because it's a system that doesn't prioritize relation in the first place. So for me, this was a very powerful, very inspiring exchange to see how a bridge, like there are bridges built, no one is left out, and groups are coming together in order to make this knowledge possible and activate it in their communities. And then of course, you know, most of the people don't have this really ancestral wisdom and knowledge of the Amazonian community, yet there is something to learn from this approach and to really activate it in our own ways of knowledge making and knowledge transferring. So that also connects me to my question about the transgenerational education. To be able, you know, to be able to claim our stories, to be able to own our stories, we need to be able to listen to the stories of the previous generations that are becoming part of the ruins. The ruins are their stories. Yeah, the ruins are their stories. So if we are able to take those stories, hear them, and translate them into today's needs, may it be a game, may it be an interface, may it be sensitive synthetic intelligence, that's also important, but to bring that knowledge that is becoming ruins into the contemporary needs, because we are needing that root knowledge today in our lives to be able to face the violence with resilience. Sorry for the long answer. Tú sabes que yo me hago esa pregunta todos los días. Me hago esa pregunta todos los días porque de verdad a veces puede parecer que no estamos haciendo nada. Cuando hicimos el primer encuentro de Chotin en Panamá, que fue un encuentro de curadores para hablar de qué caray estamos haciendo en este mundo, había una gran manifestación en contra de una minera, que el presidente había firmado un
no sé, un aval o algo, y las personas no querían, obviamente el pueblo no quería que eso estuviera ahí, y todo el mundo se tiró a la calle. Y cuando comenzamos el taller o el encuentro, yo lo primero que dije, ¿tiene sentido estar aquí? No deberíamos estar mejor en la calle, peleando. En The Location of Culture, Homi Bhabha dice que cómo es posible contar civil y tolerantemente historias de gran incivilidad e intolerancia. Y en eso es que estamos, ahí es que estamos. Pablo al principio hablaba de autoritarismo, guerra, todo esto que nosotros estamos viviendo. Yo creo que uno de los espacios donde se evidencia, se discute críticamente, se evidencian este tipo de problemas más claramente y donde hay una participación de activismo más pertinente es precisamente en el arte contemporáneo. Por eso yo trabajo con arte contemporáneo, porque precisamente es ese espacio que me saca del marasmo del martirologio y me pone a actuar. O sea, ¿qué puedes hacer tú para salir de aquí? ¿Qué puedes hacer tú para contribuir con eso? Yo desde que tengo uso de razón, he oído de la ocupación de los territorios palestinos. Yo he oído todo eso. O sea, nada de esto es nuevo para mí. Lo que es nuevo es la virulencia, es la facilidad con que comunicamos y replicamos ese tipo de cosas. Bueno, tenemos de alguna manera que ser el freno de ese tipo de cosas y tenemos que tomar acción ante eso, así sea con nuestro trabajo. Bueno, con nuestro trabajo, nosotros no tenemos otra cosa. Que yo salga a decir cualquier cosa ahí no va a cambiar nada. Pero si yo trabajo en educar personas más críticas, más reflexivas, ciudadanos que piensen más en la colectividad, que tengan otro nivel de relación afectiva, de interrelación, quizás estoy haciendo algo por cambiar ese tipo de cosas. Y el mejor espacio para mí es el arte contemporáneo. Y ahí encaja muy bien con algo que estaba pensando de toda la conversación que habéis tenido, porque yo no he hablado nada. Así que voy a decir algo al final. Antes de que Pablo lea el poema, voy a decir una cosita que tiene que ver con eso y que yo creo que al final cuando hablamos de pedagogía en el arte o de educación en el arte, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que enseñamos o qué es lo que no enseñamos? Y podemos enseñar a no saber, podemos enseñar a estar más juntos, a estar conectados, a volver a estar conectados de estas formas, a escuchar, a tomar más fotos. Son ese tipo de cosas quizá, ¿no? las que son más importantes. Obviamente hay otras cosas después en el arte y en las prácticas artísticas, pero ese tipo de cosas que sí podemos hacer y sí que podemos crear en esos tipos de espacios, creo que son las que quizá pueden hacer personas que se opongan a ciertas cosas, como decía Sara ahora, ¿no? Y si no hay alguna pregunta súper urgente, que parece que no, vamos a dejar que Pablo lea un poema para terminar. Gracias, Juan. No voy a parar. Cuando Juan nos invitó a esta conversación, lo primero que yo pensé fue en este poema de Octavio Paz, el poeta mexicano, que se llama Himno entre ruinas. Paz escribió este poema muy joven, en 1948, tenía 32 años por ahí, en las ruinas de Nápoles, la ciudad destrozada por la Segunda Guerra Mundial. Y en el poema su mente empieza a flotar por ahí y llega a las ruinas de Tenochtitlán, que son las ruinas de México, ¿no? Entonces él se plantea la conexión entre la ruina como un vínculo entre la vida y la muerte. Explora, según yo en el poema, un poco cómo la ruina nos conecta con nuestro pasado, pero también nos conecta con nuestra humanidad en su totalidad, todo lo bueno y todo lo malo, lo que lo construyó, lo que lo destruyó. Y es como una reflexión también sobre el arte mismo, ¿no? Pensando que el arte nos ayuda a entender la historia.
Y cómo nos ayuda a entender la historia es para mí lo más importante del poema y que lo he pensado toda mi vida, porque termina con una frase muy famosa que es palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Es decir, que la palabra en la poesía y en otras áreas puede parecer vacía, pero tiene impacto real, cambia el mundo. Eso es la educación, eso es el arte de educación. Son palabras, son conversaciones, y esas conversaciones nos pueden cambiar la vida. Y podemos cambiar, podemos mejorar el mundo con ellas. De manera que, bueno, voy a leerles este poema, Himno entre ruinas. Coronado de sí, el día extiende sus plumas. Alto grito amarillo, caliente surtidor en el centro de un cielo imparcial y benéfico. Las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea. El mar trepa la costa, se afianza entre las peñas, araña deslumbrante. La herida cárdena del monte resplandece. Un puñado de cabras en un rebaño de piedras. El sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el mar. Todo es Dios. Estatua rota, columnas comidas por la luz, ruinas vivas en un mundo de muertos en vida. Cae la noche sobre Teotihuacán. En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana, suenan guitarras roncas. ¿Qué hierba, qué agua de vida ha de darnos la vida? ¿Dónde desenterrar la palabra, la proporción que rige al himno y al discurso, al baile, a la ciudad y a la balanza? El canto mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga, piedra que nos cierra las puertas del contacto. Sabe la tierra a tierra envejecida. Los ojos ven, las manos tocan. Bastan aquí unas cuantas cosas. Tuna, espinoso, planeta, coral, higos encapuchados, uvas con gusto de resurrección, almejas, virginidades ariscas, sal, queso, vino, pan solar. Desde lo alto de su morenía una isleña me mira, esbelta catedral vestida de luz. Torres de sal contra los pinos verdes de la orilla, surgen las velas blancas de las barcas. La luz crea templos en el mar. Nueva York, Londres, Moscú. La sombra cubre al llano con su hiedra fantasma, con su vacilante vegetación de escalofrío, su bello ralo, su tropel de ratas. A trechos tirita un sol anémico. Acodado en montes que ayer fueron ciudades, Polifemo bosteza. Abajo, entre los hoyos, se arrastra un rebaño de hombres, bípedos domésticos. Su carne, a pesar de recientes interdicciones religiosas, es muy gustada por las clases ricas. Hasta hace poco el vulgo los consideraba animales impuros. Ver, tocar formas hermosas, diarias. Zumba la luz, dardos y alas. Huele a sangre la mancha de vino en el mantel. Como el coral sus ramas en el agua, extiende mis sentidos en la hora viva. El instante se cumple en una concordancia amarilla. Oh mediodía, espiga henchida de minutos, copa de eternidad. Mis pensamientos se bifurcan, serpean, se enredan, recomienzan, y al fin se inmovilizan. Ríos que no desembocan, delta de sangre bajo un sol sin crepúsculo, y todo ha de parar en este chapoteo de aguas muertas. Día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas, y la conciencia, espejo, se licúa. Vuelve a ser ruente, manantial de fábulas. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Muchas gracias a todas y a todos por estar y por escuchar. Gracias Pablo, gracias Sara, gracias Obul, gracias Erika. Seguimos mañana.